Hoy nosotros queremos ver el sexto, ay, bueno, ¿qué? Ingrediente o sexta lección acerca del liderazgo cristiano, pensando un poquito sobre el papel del siervo de Dios. Lo que estamos viendo aquí es el líder ha de buscar que todos estén trabajando juntos para lograr una misma visión. En la lección anterior vimos la importancia de la disposición de trabajar en equipo y como en esta lección estamos hablando más de la disposición de trabajar en equipo y ahora nosotros vamos a estar viendo con más detalle lo que es trabajar en equipo. Y entonces el papel del siervo de Dios es ser un líder de un equipo de trabajo, pero también queremos entender un poquito sobre lo que significa que estemos trabajando en equipo. Aquí nosotros vamos a mirar algunas gráficas, espero que todos puedan verlo, imagino que algunos en su diapositivo ahí, si es cámara o algo así, tal vez es un poquito más difícil en ver todo lo que estamos viendo. Espero que aquí nosotros vemos, obviamente, que interesante que el líder está jalando por su lado y los demás en su equipo o de la iglesia están jalando por otro lado. Entonces nosotros podemos ver que aquí, ¿qué le falta a este líder en poder llevar a las personas adelante con la visión que puede tener el líder? Y obviamente las personas no están siguiendo a él lo que él quiere realizar, si, digamos, dentro de la iglesia o cualquier otra organización ahí. Entonces, cada uno jalando por su lado no va a ayudar nada en que haya un buen equipo dentro del liderazgo de la iglesia o algo así. La semana pasada tuvieron que leer también un artículo sobre las hormigas. Y es interesante, cuando uno mire la gráfica, uno podría pensar que cada una de las hormigas están jalando por su propio lado y así no van a ir en ningún lado. Pero lo interesante de hormigas, ellos saben trabajar en equipo, trabajar juntos y unidos. Entonces, si uno observa a las hormigas en algún momento en el jardín o en algún lado, en una situación como esta, vamos a ver que algunos están jalando y los otros están empujando, pero van muy bien, van juntos y unidos porque están trabajando juntos en llevar, tal vez en este sentido, este cristal de azúcar o algo que ellos encontraron por ahí. Entonces, trabajar en equipo significa que cada uno sabe para dónde va a ir y que algunos tal vez van a estar empujando y otros jalando pero lo que resulta es que uno logra la meta que tenía que hacer ahí. Otro aspecto un poquito diferente en cuanto a trabajar en equipo es lo que nosotros podemos llamar la ayuda mutua. Aquí en la naturaleza hay una palabra que utilizan, el simbiosis. Simbiosis es cuando dos diferentes clases de animales trabajan para el bien de todos. Aquí nosotros vemos que los pájaros están recibiendo beneficio en comer de las diferentes garrapatas o algo que está en el animal y está aprovechando su comida. Pero también para el animal, eso le quita la maleza a los animalitos que pueden estar ahí picándole. Entonces, tanto el animal como los pájaros están beneficiando de esta ayuda mutua.
Entonces, muchas veces en las iglesias nosotros tenemos que saber que hay diferentes cosas, de diferentes personas que van a estar haciendo diferentes trabajos y labores en la iglesia, pero cuando lo hacen en forma así natural de simbiosis, cada uno va a recibir beneficio y así van a lograr lo que necesitan hacer. Entonces, es algo interesante pensar en esta idea de ayuda mutua en la iglesia. Y el líder necesita mirar cómo se pueden ayudar mutuamente cada persona dentro de la iglesia. La idea es obviamente que no es una sola persona que está haciendo todo, sino que cada persona está haciendo su trabajo según la necesidad del caso. Entonces, recuerden esta ilustración cuando también estamos hablando del papel del líder de Dios, el siervo de Dios. Entonces, aquí vemos qué sería la labor más importante para el siervo de Dios. Obviamente, aquí estamos usando la frase el siervo de Dios, que en realidad somos todos. Todos somos siervos o siervas de Dios, cada uno de nosotros. Pero como aquí nosotros estamos mirando el liderazgo cristiano, estamos pensando más en el papel del líder, el papel del siervo de Dios que es líder en la iglesia o en cualquier otra situación donde esté esa persona como líder del grupo. ¿Qué produce un sentir de equipo entre todos? Aquí es una pregunta de reflexión para ver qué es lo que realmente hace que hay un buen sentido de equipo en la iglesia. A veces se escucha quejas de parte de las personas en las iglesias que ellos dicen que no hay unidad en la iglesia, que algunos están haciendo una cosa, otros están haciendo otra cosa y no hay unidad. Entonces, uno puede decir que no hay un sentido de equipo entre todos que están ahí. Y si hacemos la pregunta, ¿pero qué es trabajar en equipo? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos, nuevamente ilustraciones de trabajando en equipo y queremos utilizar estas ilustraciones para pensar cuál en realidad es lo mejor para producir un sentido de equipo entre el grupo. Entonces, cuando pensamos en eso en la primera gráfica, vemos a este líder aquí que está apuntando la dirección y los demás están haciendo el esfuerzo de llevar las cosas adelante en el sentido que el líder está mostrando, es decir, que van hacia una meta, pero uno podría pensar si las personas que están haciendo el trabajo están de acuerdo que ese líder está aumentando el peso de su trabajo. Es decir, ellos no solo están cargando ahí la flecha, pero tiene que llevar también al líder. Es decir, el líder no está ayudando, no está haciendo nada, solo está apuntando la dirección donde quieren ir. Entonces, tenemos que pensar un poquito sobre esta ilustración. Si nosotros queremos que el líder simplemente sea el que apunte la dirección donde debe ir, o si hay una forma mejor. Bueno, aquí hay otra ilustración que uno puede pensar también. Aquí tal vez el líder también está sentado ahí guiando a los demás y los demás están corriendo a su lado. Por lo menos no tiene que levantar la flecha y levantar al líder y causar mayor trabajo para las otras personas en su equipo, pero ¿será que es realmente lo mejor?
que el líder simplemente, bueno, está aquí apuntando la dirección y me parece que también está animando a las personas detrás de él de correr y que vamos adelante, hermanos, vamos adelante. Pero ¿será que es lo mejor de un líder? Aquí tenemos otra clase de líder cuando pensamos en este líder que está ahí apuntando la dirección. Tal vez aquí la ilustración de un padre junto con su hijo. Entonces es más como mentoreo, es más como ayudando al hijo de entender algo para dónde debe ir. Y el líder entonces está detrás de la persona ayudándole en ir adelante y tal vez en un sentido yo diría aquí en el sentido de el está ayudando a la persona en saber para dónde va a ir ahí. Entonces, como mentor, el líder está ahí. Aquí nosotros vemos a un líder que está ahí, tal vez como con la batuta de la sinfonía, que está ahí dando dirección o está ayudando a todos a estar en armonía, está ayudando a todos en concretar para dónde van a ir. Y tal vez es algo también muy especial y bonito para un líder de tener este aspecto ahí. Entonces, podemos entender que siempre hay diferentes maneras de ver el liderazgo dentro de esas ilustraciones. Aquí tenemos también un líder. No sé en qué entienden ustedes con alguien de esta forma. Él está arriba en plataforma, tal vez haciéndose ver más importante que los demás. Y los demás están mirando hacia él, esperando que él diga lo que ellos deben hacer y cumplir ahí adelante. Cada una de estas ilustraciones puede tener sus pros y sus contras en cuanto a un liderazgo, el papel de un siervo de Dios que está buscando trabajar en equipo. ¿Okay? Y ustedes pueden pensar un poquito sobre si esta es una buena forma o no de ser líder, viéndolo de esta manera. Otro aspecto que tal vez nosotros tenemos y he puesto aquí Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2, que tiene que ver con ponga sus ojos en Cristo, el consumidor de nuestra fe. Ustedes recuerden esos versículos ahí. Ahí si pensamos en Hebreos, tenemos Jesucristo ahí en el rojo. Todos están corriendo, pero es la persona ahí en rojo que está guiando y está llevando a los demás hacia donde debe ir. Cada uno haciendo su propia tarea, su propia labor, pero cada uno va en la misma dirección que el líder. Entonces, es otra manera para nosotros continuar pensando en el papel del siervo de Dios en su equipo. Entonces, entrando un poquito más en lo que estamos deseando ver aquí esta mañana, la primera cosa que queremos como el papel del siervo de Dios
La primera cosa que queremos pensar aquí es servir de ejemplo. ¿Okay? Servir de ejemplo. Pablo decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:12 que él debe ser ejemplo de los creyentes. Ejemplo de los creyentes. Hablando de Timoteo, parece que Timoteo había sido enviado. Es posible que es el momento que él está en Corinto, con la iglesia de Corinto. No sabemos exactamente tal vez, pero sabemos que Pablo había dejado a Timoteo en un momento de estar allá en Corinto con la iglesia después que Pablo había salido. Entonces, tal vez lo que Pablo está diciendo aquí a él, en frente a la iglesia ahí de Corinto, usted necesita ser ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Y uno puede ver la pregunta, ¿cómo es su testimonio delante de los demás? ¿Okay? ¿Cómo es su testimonio delante de los demás? ¿Usted sirve como ejemplo o no en la iglesia? Cada líder debe servir como ejemplo. Aquí específicamente Pablo dice a Timoteo cuáles son las áreas donde él debe servir como ejemplo. En palabra, en la forma de hablar, tal vez en la forma de predicar, la forma de entender y usar la palabra de Dios, como hemos hablado de 2 Timoteo 2:15, que el obrero aprobado usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Entonces, ser ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, es decir, en su forma de vivir la vida diaria. No hay nada en su contra. Él está sirviendo, está mostrando que su conducta es moral, su conducta es ética. Entonces, también debemos entender y ver esta forma de servir como ejemplo. Amor, bueno, hay tantos versículos que hablan sobre el amor. Nosotros sabemos que Cristo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que ellos deben ser ejemplo en el amor para que todos los demás podían ver que son sus discípulos. Entonces, el amor era una forma muy enfatizado por Jesucristo a sus discípulos, de que ellos deben mostrar amor los unos para con los otros. También ejemplo de fe. Aquí tal vez no en el sentido de fe creer, como utilizamos para tener fe y creer en Cristo como nuestro Salvador, pero tener fe en la vida diaria de nuestra vida. No fe para ser salvo, sino fe para vivir la vida cristiana. Tener fe en Dios, tener una fe fuerte que se muestra en su forma de actuar también dentro del ministerio. Y al final en pureza, que también era algo bastante importante en el tiempo de aquel entonces y hoy en día, de la necesidad de tener pureza en la vida del líder. Y hemos dicho varias veces que hay líderes que se han fracasado en su liderazgo por falta de pureza en su vida. Entonces, que nosotros servimos como ejemplo en esta forma aquí. Otra ilustración que tal vez podemos usar es como lo vemos en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Tal vez vamos a escuchar aquí a algunos de ustedes que quieren participar. Abren su Biblia ahí y busca 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13.
Ahí ustedes pueden mirar y bueno, puede encender ahí su micrófono y leer este pasaje. ¿Alguien lo tenga? ¿No? ¿Se me durmieron? También, licenciado. Ok, gracias. Primero de Tesalonicenses Aquí estamos, hermano David. 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ok, ahí nosotros vemos que está hablando de tener cierto ejemplo entre los demás y el trabajo con fatiga, es decir, que es un trabajo bastante duro, que están trabajando ahí duro para el Señor. Reconocemos que la obra requiere mucho trabajo y entonces Pablo a la iglesia de Tesalónica están haciéndoles recordar esto, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y vamos a estar viendo otros aspectos también de estos versículos aquí. Lo que quería decir aquí en cuanto al versículo, cuando dice a los que trabajan entre vosotros, la palabra originalmente hablaba de trabajo duro, trabajo que causa fatiga. ¿Okay? Entonces, no es simplemente el que está ahí sentado trabajando en cierta forma, ¿no? Pero que el que trabaja con fatiga está hablando de esa clase de trabajo ahí. Entonces, lo que queremos ver que hay en esta ilustración dos aspectos pues digamos, de personas que se dicen ser líder. Podemos tener el jefe que está ahí sentado dando órdenes a los siervos a trabajar y tal vez podemos poner un látigo en la mano de él porque hubiera sido muy normal en ese tiempo también de usar látigo para que las personas sigan dando duro ahí. Pero lo que nosotros queremos entender con servir de ejemplo es que el líder también está ahí para apoyar. Él está en el primer puesto, él está jalando también, ayudando con el trabajo. Y es un trabajo que requiere mucho trabajo o fatiga para lograr lo que están buscando lograr ahí. Entonces, servir de ejemplo de esa manera. Siguiendo pensando en esto de servir de ejemplo, no nombremos personas a ciertos puestos en la iglesia para que sirvan. Espero que está redactado bien en esa forma, ¿no? No nombremos personas a ciertos puestos en la iglesia para que sirvan. Nombremos a los que sirven bien. ¿Okay? Lo que estamos diciendo con esto es que a veces se escucha personas que dicen, vamos a poner a fulano de tal para hacer tal cosa para que trabaje. No, debemos mirar los que están trabajando, que están ya ejerciendo un ministerio y así nosotros podemos nombrar a esa persona para algo, para tener un cargo, un puesto dentro de la iglesia. Entonces vamos a nombrar solo los que ya están sirviendo dentro de la iglesia. Pero el reconocimiento viene después de mostrarse fiel en el servicio. Los líderes de la iglesia son aquellos que pueden servir de ejemplo. ¿Okay? Entonces, si ellos están haciéndolo y mostrándose como de ejemplo, entonces eso va a animar a otros
también en hacer lo mismo y van a estar ahí trabajando en equipo. Entonces, la primera cosa como para el siervo de Dios, su papel es servir de ejemplo. En segundo lugar, el papel del siervo de Dios es poder enseñar con la palabra. Okay. En 1 Timoteo 3:2, donde está hablando de los requisitos de los ancianos que van a ser nombrados tal vez en la iglesia, dice que deben ser aptos para enseñar. Okay. Entonces, el líder, el siervo de Dios, sabe cómo enseñar a otras personas. Tal vez eso nos hace pensar también en 2 Timoteo 2:2, que una persona debe enseñar a otras personas, o una persona fiel debe enseñar a otras personas fieles para que ellos puedan seguir enseñando a otros fieles. ¿Okay? Entonces, sí. Ok. Bueno. Y enseñar aquí, entonces, vemos esos versículos que habla sobre la forma que debe enseñar ese siervo de Dios con la palabra. En 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y yo creo que cuando está hablando de que usa bien la palabra de Dios, porque está enseñando la palabra de Dios. Y si está enseñando mal la palabra de Dios, no es un obrero aprobado por Dios, que debe estar cumpliendo con su papel ahí de enseñar la palabra de Dios, la palabra de verdad, pero en una forma correcta, usando bien los principios de hermenéutica, los principios didácticos, tal vez ahí también, todo lo que sea necesario para poder enseñar la palabra de Dios. Siguiendo también en 2 Timoteo, vemos que Pablo, antes de morir, está dando muchos consejos y exhortaciones a Timoteo unos meses antes que Pablo murió. ¿Okay? Entonces, según Timoteo, tenemos ahí de 2:15, también podemos recordar otros versículos donde él habla acerca de la palabra de Dios, como 3:16, que cuando habla ahí sobre toda escritura es inspirada por Dios. Pero siguiendo aquí en 2 Timoteo 2:24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepienten para conocer la verdad. En este momento lo que estamos enfocando aquí es apto para enseñar en este versículo. Hay otros aspectos que vamos a sacar de estos versículos más adelante. También en 2 Timoteo 4:1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Okay, nuevamente, algo que este líder, Timoteo, uno de sus papeles que él debe cumplir dentro de la iglesia es predicar la palabra. Y luego que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, de estos versículos, lo que vamos a sacar de beneficio en este momento es que prediques la palabra en este momento. Entonces, está preparado también para contestar con precisión las preguntas de las personas.
Si alguien viene a nosotros con alguna pregunta bíblica, ¿será que sabemos cómo contestar? ¿Conocemos suficientemente la palabra de Dios que podemos contestar las preguntas de las personas? Y es importante también el líder cuando no sabe la respuesta a una pregunta de alguien en la iglesia, no inventar una respuesta que puede ser equivocada, sino decir, esa es una pregunta bastante interesante, déjame averiguar y después le digo la respuesta. Entonces, en este caso, que obviamente es una pregunta bastante complicada, ¿qué es la unión hipostática? Y bueno, entonces, si estudiamos la doctrina de Cristo, si han estudiado ahí el libro de estudios clase sobre la doctrina de Cristo, ya van a saber lo que es la unión hipostática, ¿ok? Y si no han tomado un curso sobre la doctrina de Cristo todavía, tal vez muy pronto van a tener la dicha de tomar una clase sobre la doctrina de Cristo para que pueda contestar con mayor precisión la pregunta de este niño. Pero esto es simplemente una ilustración, que muchas veces las personas tienen preguntas muy difíciles para nosotros, difíciles de explicar. Entonces, debemos estar preparados para contestar las preguntas de las personas, pero con precisión, con verdad y no con algo inventado por nuestro lado. En tercer lugar, el papel del siervo de Dios, este líder, es de perfeccionar o capacitar a los miembros bajo su liderazgo. ¿Okay? Aquí nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 12, y este versículo viene después de, obviamente, versículo 11, donde habla acerca de los diferentes papeles ahí dentro de la iglesia, las personas que Dios ha puesto, que Jesucristo ha puesto dentro de su iglesia para el bien de la iglesia. Y tenemos ahí que se menciona el pastor maestro. Entonces, al entrar en el versículo 12, dice la razón de estas personas dentro de el cuerpo de Cristo es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ustedes pueden mirar en algún momento todo el contexto de este versículo en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. Si nosotros miramos esa palabra perfeccionar, puede causarnos problemas en saber de qué se trata esta palabra perfeccionar. Y en eso es lo que, buscando otras traducciones, puede ayudarnos a entender exactamente el sentido de esta palabra que Pablo utilizó aquí en Efesios 4:12, perfeccionar. Aquí solo para darnos un poquito de griego en nuestro estudio de hoy, tenemos una palabra en griego que podemos pronunciar catartizo. Catartizo. Catartizo en el original, en griego, tenía el sentido de hacer apto para algo, arreglar o remendar. Se utiliza esta misma palabra cuando Jesús hablaba de las personas que estaban remendando sus redes. Después de terminar de pescar, los pescadores siempre remendaban sus redes para cualquier hoyo que se hacía ahí, para que
más adelante los peces no van a escapar. Entonces, arreglar o remendar. También utilizaban en tiempos pasados esta palabra para hablar de poner algo en orden, algo que no está completamente arreglado y necesitamos hacerlo un poquito mejor. Vamos a poner en orden o suplir lo necesario, o también puede significar capacitar. Cuando nosotros pensamos en esto, hacer apto para algo o capacitar, ahora miremos nuevamente nuestro versículo en Efesios 4:12. Lo que nosotros queremos ver que estas personas nombradas en Efesios 4:11, a fin de capacitar o hacer apto para algo, o hacer apto a los santos ¿para qué? Para algo, para la obra del ministerio. Todo a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y que también para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo quiere capacitar a los santos, es decir, a cada miembro de la iglesia, cada creyente, cada cristiano fiel y verdadero, capacitar a esa persona para la obra del ministerio. Entonces, ese es el trabajo del líder en la iglesia, de hacer este trabajo de capacitar a los demás miembros ahí. Entonces, el papel del líder, maestro, es de capacitar o poner en orden a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para la obra, para una solidez doctrinal y para la unidad de la fe. Entonces, cuando seguimos mirando el porqué de estas personas en Efesios capítulo 4, vemos todo ahí, una lista de cosas para que ellos no sean fluctuantes en la doctrina y llevados por cualquier estratagema de los hombres. Y hay muchas cosas ahí que nosotros necesitamos entender, que el papel del siervo de Dios es poner a las personas, digamos, sobre la roca firme de su fe, para que no sean desviados por las doctrinas que están siempre entrando al país, o lo vemos a través de internet o por la radio o por diferentes medios, las redes sociales hoy en día, donde hay muchas cosas que en realidad no son bíblicos. Entonces, nosotros necesitamos estar seguros de que el líder esté capacitando a los miembros de la iglesia para que estén firmes en su fe. Entonces, ese es un trabajo bastante arduo para esa persona. En cuarto lugar, vemos la importancia que el papel del siervo es desafiar a una vida recta. Y la pregunta que podemos decir, ¿cómo exhortamos a los miembros de nuestra iglesia? ¿Okay? ¿Cómo exhortamos? ¿Cuál es nuestra forma de ayudar a las personas en la iglesia de vivir una vida recta? Es importante de pensar qué usamos o cómo hacemos esas exhortaciones dentro de nuestras iglesias, o como el papel del líder, el siervo de Dios. Hay diferentes palabras en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se utiliza para que podamos ver diferentes maneras de desafiar a una vida recta sin que sea simplemente un regaño. ¿Okay? No queremos simplemente regañar a las personas por lo que están haciendo. Queremos ayudar a las personas
en buen sentido, desafiar a la persona a una vida recta. ¿Okay? La primera palabra que vamos a mirar en este sentido para desafiar a una vida recta es amonestar. Ahora, nuevamente, aquí estamos enfocándonos en las palabras originales, exactamente el sentido, lo que significaba esas palabras cuando fueron escritos en la Biblia, ¿ok? Y estamos usando aquí 1 Tesalonicenses 5, 12 a 13, un versículo que habíamos visto hace poquito, pero entonces lo ponemos aquí nuevamente para entender cuál es la palabra que estamos mirando aquí. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, recuerden, duro, trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Okay? Esta palabra amonestan viene de una palabra griega que significa enseñar, instruir o advertir. ¿Okay? Entonces, esto, para desafiar a una persona a una vida recta, necesitamos enseñar a la persona exactamente lo que es una vida recta. Vamos a instruir a esa persona y tal vez advertir. Una de las cosas interesantes del libro de Proverbios, los proverbios, muchos de los proverbios son advertencias. ¿Okay? Leemos eso y vemos, uy, aquí hay una advertencia, no haga esto o cuidado con esto y este y lo otro. Eso es una forma de advertir a la persona, amonestar a la persona de seguir una vida recta. ¿Okay? Entonces, la idea detrás de esta palabra amonestar es poner sentido en la cabeza, poner en mente, hacer entender. Se hace con amor, bondad y sabiduría. Recuerden, no estamos hablando que lo vamos a gritar, vamos a regañar a la persona. Este amonestar se hace con amor, bondad y sabiduría. Entonces, con esta palabra estamos viendo que el líder debe tener la capacidad de ser un buen consejero, que sabe cómo aplicar la palabra de Dios a la vida de otro y mostrar una vida ejemplar a seguir. ¿Okay? No podemos amonestar a una persona si nosotros no somos ejemplos a seguir. ¿Okay? Nuevamente, lo que vimos anteriormente, servir de ejemplo. Entonces, el líder sabe cómo ayudar a la persona a través de enseñanza, instrucción y advertencia en esto de amonestar. En segundo lado, otra forma de desafiar es la palabra exhortar. Esta tal vez es una palabra más conocida cuando nosotros pensamos en la palabra griega parakaleo. Parakaletis es la palabra que tal vez hemos escuchado de cuando se hablaba del Espíritu Santo. ¿Okay? Él es nuestro consolador, como vamos a ver aquí adelante. Pero en 2 Timoteo 4:2, recuerden lo que leímos anteriormente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y también en Tito 2:15, esto habla, entonces Pablo hablando a Tito, esto habla y exhorta. También parakaleo y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, esta palabra parakaleo tiene el sentido de exhortar, como vemos en la traducción, ahí en el versículo, pero también es animar, confortar, consolar, dar vigor o alentar. Cada uno de estos aspectos se puede ver dentro de esa palabra parakaleo.
Entonces, vemos que el líder debe aprender a exhortar de tal forma que conforte y consuele, así como el Espíritu Santo es nuestro consolador. Entonces, cuando vemos en Juan, el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, está hablando de este sentido de parakaleo, ¿no? De que Él nos exhorta, que nos anima, que conforta, que consuela, nos alienta, ¿ok? Entonces, seguir el ejemplo del Espíritu Santo cuando nosotros tenemos que ayudar a otra persona a vivir una vida recta, debemos ser así como lo hace el Espíritu Santo, con consolar a esa persona, exhortar a esa persona. En tercer lugar, reprender. Epitimao, ¿ok? Aquí nuevamente en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra reprende es ya un poquito más duro. Vemos que es censurar, regañar, amonestar, ¿ok? Entonces, es una forma aquí para ayudar a las personas. Voy a añadir aquí otra coma. Entonces, de censurar, regañar, amonestar. Okay. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo ahí, que él debe reprender a las personas por medio de la palabra de Dios. Reprender es realmente regañar y amonestar a esa persona. Pero recuerden que no todo necesita ser con eso lo que nosotros podemos decir regañar, ¿no? Sí, puede tener el mismo sentido de regañar, pero en contexto de desafiar a una vida recta. Entonces, la idea detrás de esta palabra reprender, el líder da una reprensión que conlleva convicción. En ciertos casos habrá necesidad de amonestar duramente. Pero entonces la idea es de ayudar a la persona a tener convicción de lo que él está haciendo mal y que debe cambiar su vida a una vida recta. ¿Okay? Entonces, desafiar a la persona con esta idea de reprender que conlleva convicción en la vida de la persona. Seguimos con el cuarto, redarguir. También es una palabra que realmente no usamos en nuestro vivir diario. No escuchamos a alguien hablando de redarguir. Esta palabra que viene de elenco, y vemos que esta palabra está nuevamente en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que insista a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra redarguir también encontramos en ese pasaje de 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Entonces, la misma palabra de Dios hace este trabajo en nuestra vida, y el líder, desafiando a una vida recta, también debe redarguir a la persona en ese sentido. Entonces, esta palabra elenco, redarguir, tiene el significado de dar convicción, reprender, acusar, convencer, identificar la culpa y convencer del pecado. Es muy similar a la palabra que vimos anteriormente. Es bien fuerte,
de reprender y redarguir, pero tiene un poquito diferente sentido. Cada palabra, obviamente, si Pablo utilizó redarguir y reprender en el mismo versículo, él está pensando en diferentes aspectos de la forma de desafiar a una persona a una vida recta. ¿Okay? Entonces, vemos que el líder, por medio de la palabra de Dios, sabe reprender para identificar el pecado en la vida de la persona, dar la convicción de que no se lo debe hacer. Entonces, tal vez es un paso más o parte de la palabra que vimos anteriormente de reprender. Reprender y redarguir van de la mano en este sentido que estamos viendo aquí de reprender para identificar el pecado en la vida de la persona. Entonces, ese es el número 4. Número 5, paideu. Vemos aquí que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Se me olvidó de poner la cita de este versículo. Tendré que mirar cuál de los que hemos venido mirando. Voy a corregir eso en algún momento. Pero que con mansedumbre corrija. Y esta palabra corrija, paideu, es la forma que un padre o madre ayuda a su hijo. Es instruir a un niño, enseñar y corregir por medio de la disciplina familiar. Entonces, tiene un sentido más familiar, tiene un sentido, es de corrección que se debe dar, que con mansedumbre debemos corregir, debemos enseñar, instruir, como si fuera un niño. Entonces, para las personas escuchando esto en tiempos pasados, inmediatamente hubieran pensado en la forma que los padres corrigen a sus hijos. Okay. Entonces, el líder debe instruir con ternura, mansedumbre y humildad a los que se oponen. La corrección por medio de palabras, reprensiones y amonestaciones. Entonces, hay tantas formas que nosotros podemos desafiar a una persona a una vida recta. Y estamos hablando del papel del líder, el papel de siervo de Dios para ayudar a otras personas en vivir una vida recta delante de Dios. Número 6, podemos poner aquí corregir o poner en orden. Nosotros vemos aquí en lo que vemos nuevamente aquí falta la cita, pero sería Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta forma de corregir es rectificar algo que es defectuoso, restaurar lo que había caído en desorden. Aquí lo que Tito debe hacer en la isla de Creta es que hace falta algo en las ciudades de Creta. En esa isla de Creta, diferentes ciudades, había algo todavía deficiente. Y lo que era deficiente es el establecimiento de los líderes en cada una de las ciudades. Es decir, cada iglesia necesitaba tener ancianos para ayudar en el establecimiento ahí de cada iglesia. Algo interesante cuando pensamos en esta palabra epidiorgo, hay una parte de esta palabra que casi es muy normal para nosotros en español.
la última parte de orto, que en la forma griega orto, porque nosotros sabemos que tenemos ortografía, ortopedia, hay ortografía, hay tantas diferentes formas que nosotros usamos esta parte de la palabra orto, porque ortografía es rectificar nuestra forma de escribir. En vez si necesitamos poner un tilde sobre una letra en una palabra, necesitamos hacer una rectificación, una corrección. Debemos corregir lo que está mal en esa frase, poniendo el tilde, poniendo otra cosa que falta por ahí. Entonces, rectificar algo que es defectuoso. Entonces, el líder busca poner en orden las cosas que quedaron a medias. Entonces, Tito debe, así en una forma diferente de verlo en la nueva versión internacional, lo que quedaba por hacer. Es que quedaba algo faltaba que hacer, algo que no habían hecho todavía. Entonces, Pablo mandó a Tito a esta isla para completar lo que todavía faltaba. Y lo que faltaba es poner ancianos, poner siervos de Dios líderes en cada una de las ciudades para que la iglesia podía crecer en cada una de esas ciudades. Entonces aquí, como vemos en este caso de Creta, lo que faltaba fue nombrar líderes o ancianos en cada ciudad. Entonces es otra forma de desafiar a una vida recta que nosotros podemos corregir aquí o poner en orden la vida de una persona que tiene algo deficiente, algo que le falta hacer, debemos corregir ahí. Y si sea una persona específica dentro de la iglesia o toda la iglesia en sí, como aquí en el caso de Tito, que necesitaba ir y nombrar ancianos para las iglesias. Entonces puede ser que el líder va a comenzar a nombrar líderes en su iglesia para corregir algo que todavía falta ahí en ese lugar. En ese punto también vemos que es dar dirección y protección. En 1 Tesalonicenses 5:12, que hemos leído ya, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Los que presiden en el Señor. Presidir. La idea de presidir es de gobernar, mostrar el camino, preocuparse por, ofrecer auxilio. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar que gobernar, tomando ilustración del gobierno secular, pero el gobierno secular no es el ejemplo para nosotros seguir dentro de la iglesia. Recordamos las palabras de Jesucristo a sus discípulos cuando algunos querían ser el más importante. Y Cristo utilizó ahí, así en el mundo, entre el gobierno del mundo, es así, así, asá, pero entre vosotros no será así. Okay. Esto de presidir en el Señor, presidir bajo el señorío de Cristo, de gobernar, no es el gobierno del mundo. Y tal vez las otras palabras aquí nos ayudan a entender ese aspecto de mostrar el camino, tomar a alguien a su lado y mostrarle el camino que debe tomar, preocuparse por esa persona, ofrecer auxilio en el momento que lo necesita. Y si nosotros miramos en Romanos capítulo 12, versículo 8,
bueno, los versículos que siguen ahí están hablando de los dones del Espíritu Santo. Así como en 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, sigue con una lista de los dones del Espíritu Santo. Y en Romanos 12, 8 está incluido en esa lista presidir, ¿ok? Entonces, la idea ahí es que es parte de los dones del Espíritu Santo que Dios da a ciertas personas el don de presidir, que tiene esta cualidad, esta característica en su vida como siervo de Dios de presidir. Y aquí quiero enfatizar nuevamente, no es un puesto de mando o actitud de dictador, porque el siervo de Dios no debe abusar de su autoridad. Aunque tenga autoridad, pues dado por Dios como líder, no debe abusar de esa autoridad. Hay que mirar bien cómo está usando su autoridad dentro de la iglesia. Entonces, en forma de reflexión, en Hechos 20, 28, aquí en Hechos 20, Pablo ha llamado a los líderes y específicamente nombrados los ancianos de la iglesia de Éfeso. Los ancianos de Éfeso deben reunirse junto con Pablo en otro lugar. Y esos son consejos que Pablo da a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Romanos 20, 28. Por tanto, mirar por vosotros. Los ancianos necesitan estar mirando por sí mismo, ¿ok? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, aquí, para aclarar, aunque en otros, tal vez en otros cursos hablamos más de esto, en la Biblia, anciano, el puesto de anciano es, digamos, es el puesto. La idea también de obispo es más bien lo que debe hacer el anciano. Debe obispar, debe vigilar. Entonces la idea de obispo es vigilar. ¿Okay? Entonces, que ha puesto como vigilancia sobre el rebaño y también para apacentar lo que nosotros reconocemos como, digamos, es el papel del pastor de las ovejas, apacentar. Entonces, son cosas que el papel del líder es mirar por sí mismo y también por todo el rebaño, que es toda la iglesia, donde él ha sido puesto como vigilancia sí, y también como pastor para apacentar la iglesia del Señor. Aquí tengo la cita para que nosotros podamos mirarlo de esta forma en Hechos 20, 28 a 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velar, acordándoos que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo está hablando aquí a los líderes de la iglesia de Éfeso, donde él había trabajado 3 años o 3 años y medio, un tiempo largo, acordándonos que por 3 años de noche y de día, él no había cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ellos y toda la iglesia. Entonces, el papel del siervo es de cuidar, apacentar, guiar, proteger y supervisar a los que Dios haya puesto bajo su cuidado. Tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él es el líder ejemplar. Él decidió escoger 12 personas específicas que él iba a enseñar y invertir 3 años y medio de su vida con estos hombres, enseñándoles y ayudándolos a entender qué es ser un líder. Obviamente había muchas discusiones entre ellos. Él tenía que corregirlos. Él tenía que amonestarlos. Él tenía que hacer muchas cosas con ellos para que supieran exactamente el papel que ellos deben tener en el futuro, en unos días, unos meses después de salir o volver al cielo. Él dejó estos hombres preparados para ser los líderes de su iglesia, comenzando ahí en Hechos. Entonces ahí podemos ver la importancia del papel del líder dentro de la iglesia. Entonces esperamos que eso pueda ayudarnos en ver la importancia para cada uno de nosotros en este sentido. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o inquietud aquí de lo que hemos visto, porque a veces tal vez es un poquito difícil decir algo en el momento de querer hacer una pregunta. Pero tomemos tiempo para algo salió que quiere mencionar aquí. Sí, hermano. Sí, Solo comentar, ¿verdad? De que ahí en la última frase del apóstol Pablo, dice ahí que ha amonestado con lágrimas. Y tomando en cuenta también las lecturas, ¿verdad? De donde habla de que uno como siervo de Dios tiene que pasar sufrimientos. Y muchas veces es en la vida personal, como también sufrir por las ovejas. Ajá. Pero hay quienes que no aceptan esto, ¿verdad? Y muchas veces no quieren ser partícipes de los sufrimientos que pasan sus ovejas, sino que se hacen a un lado o simplemente hacen caso omiso de la situación, ¿verdad? Pero como usted decía hace un instante, el Señor Jesús hasta en eso nos dejó ejemplo de que Él su vida dio por cada una de sus ovejas, ¿verdad? Entonces, no es solo de estar al frente y decir, bueno, yo soy líder, hago esto, hago lo otro, sino que sinceramente es algo profundo, ¿verdad? Sí. Sí, me gusta la frase ahí con lágrimas, ¿no? Porque eso muestra que un sentir muy diferente al líder que es muy tajante, muy duro con las personas, no, con lágrimas, ¿ok? Sufriendo junto con la persona ahí. Es parte del papel del líder, de sufrir junto con los miembros de su iglesia. Muy bien, gracias, hermana Ana Lidia. ¿Algo más?
Y todo quedó bien. Bueno, entonces podemos cerrar aquí hoy. Esta tarde vuelvo otra vez a enviarles ahí las tareas para la semana entrante. En este momento todos tienen su cámara apagada, pero sería bueno de poder ver sus caras mínimo por un momento. Aquí para terminar y podemos gozar de decir algo a su cara en vez de solo su nombre. Pero no, gracias a todos por estar aquí presente hoy. Todavía estamos faltando tal vez algunas personas en algún momento ahí. No sé por qué Bonifacio tiene dos aquí. Uno puede ver que su cara y también otra persona que dice Bonifacio también. O está conectado 2 veces a la red. Es por eso. Ok. Muy bien, gracias a todos. Si no hay más comentarios o preguntas para hacer, Erika, ¿quería decir algo? Está apagado su micrófono. Erika, ¿no? Ok, no, está bien. Muy bien, entonces, gracias a todos. Aquí vamos a terminar. Entonces, damos gracias al Señor que podemos mirar estos principios bíblicos y para ayudarnos en ser mejores líderes